Ya, espero que estén muy bien. Vamos a partir de una para no perder tiempo. Espero que estén muy bien hoy, que les haya ido bien en el control. Vamos a poner pausa a la grabación un segundito. Entonces hoy día vamos a ver, se llama Introducción a la Agroecología, es la última sesión de contenido. Después nos vemos de nuevo en la que vamos a hacer el control de esta sesión y vamos a resolver preguntas de los seminarios si es que quieren, y como les ofrecí, en esa sesión podríamos revisar seminarios anteriores. Pero véanlo ustedes como curso si es que lo creen que lo necesitan, y si es que lo hacemos en esa sesión sería un buen momento, que es el 23 de mayo. Bueno, convérsenlo y me comunican si es que quieren que hagamos eso, y lo podríamos revisar los seminarios anteriores en esa sesión. Y ahí podemos resolver cualquier tipo de duda. Recuerden también que hay una tutoría de los seminarios que es obligatoria, que cuando se organicen bien en los grupos y tengan algún boceto de idea o lo que es para el seminario, me contactan y buscamos una fecha y un momento para reunirnos y para que me comenten del seminario que están pensando presentar y todo, y pueda hacerle una devolución. Eso lleva un 30% de la nota, así que igual es un momento importante. Dale la siguiente, por favor, Magdalena. Bueno, la siguiente, vamos a saltarnos el inicio. Solamente quería recordar esta parte. Em, eh, bueno, Magdalena tiene, bueno, no sé si va a poder, pasa que hay como una barra arriba, así que creo que Sí, es que no tengo idea cómo sacarla, la sí, verdad. me pasa un montón en todas las clases. Lo que hago es hacer clic como en un botón donde están todas las opciones, por ejemplo, de mensaje y eso. Sí, que creo que es por ahí por la derecha. Y después cuando lo cierras, se va después la barra. O sea, cierra simplemente ese botón y debería irse la barra. Ya, si no, no importa. Si no, tranqui. Em, claro, o hacer clic en el chat, por ejemplo, haces clic en el chat que está en esa barrita, se abre, lo cierra y después ya se va solo la barra para arriba. Mira, ahí está, súper. Gracias. Quería solamente hacerle un pequeño recordatorio de esta parte. Como es muy importante que tengamos claro que hay diferentes tipos de ganadería, desde la extensiva hacia la agroecológica, en general se suelen agrupar todas juntas y hablamos de ganadería extensiva como un genérico. Y por el otro lado podemos hablar de ganadería industrial o de ganadería intensiva como indiferentemente. ¿Tienen claras las diferencias entre estas dos? Eh, ¿Qué me podría decir o más o menos las diferencias o qué me podría decir así las principales diferencias entre ganadería extensiva y ganadería industrial como grupo, ¿cierto? O sea, estamos hablando como del lado derecho y lado izquierdo más en genérico. Esto lo vimos en sesiones anteriores. Pero quería tomar unos minutos como para recordarlo y para si alguien me puede. Yo, profe, por lo menos entendía que la ganadería industrial se enfocaba más en el término como de la empresa en sistemas como productivos más grandes, como más masivos se puede decir, en donde se puede comercializar a diferentes supermercados, pasa por diferentes canales y como puede tener más contaminación. Y en el caso de la ganadería agroecológica, está más enfocado en cuidar el medio ambiente, que los productos sean más inocuos y además que los canales sean como más directos con los productores, en donde no pase como por tanta distribución y le llegue como el pago más directo, además de cuidar el medio ambiente, inocuo y todo ese tipo de cosas. Ya, bacán. Y Jennifer dice por acá que el intensivo implica más control en los animales y más uso de tecnología. Ya, súper bien. Mira, dale a la siguiente, por favor, Magdalena. En la siguiente lámina tenemos como todas las diferencias así más enumeradas y claro, ahí están algunas de las que ustedes mencionaron, ¿cierto? Cuando hablamos de ganadería extensiva, hablamos de efectivamente de una ganadería
no sé si el término sería más natural, pero es más como está mucho más enlazada con el medio ambiente en un ir y venir en un flujo de ir y venir de materiales, de energía, en un reciclaje de nutrientes, hay como muchos más elementos de interacción con el territorio y con el ecosistema local, y además ese tipo de ganadería en general son proveedores muchísimo más intensos de servicio ecosistémico, como sería la dispersión de semillas, como sería se lo he dicho un montón de veces, el reciclaje de materia orgánica, además de otros servicios, por cierto. Eso, y efectivamente la ganadería extensiva suele estar ligada, y digo suele porque siempre hay excepciones, pero suele estar ligada más a mercados locales, a un menor uso un uso menos intensivo de tecnología y de conocimiento exógeno y más endógeno, en fin. Todas esas diferencias son bien importantes. La siguiente, por favor, Magdalena. Y la siguiente vemos incluso una cosa que muchas veces queda detrás, se habla como de la ganadería como emisora de gases de efecto de invernadero y todo, pero en el caso de la producción, de la ganadería extensiva, hay varios estudios que demuestran que en realidad como sistema captura gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque son animales que usualmente pastorean en el ambiente y que promueven el crecimiento de esa vegetación que es capturadora de carbono. Entonces, como en el sistema neto son capturadores de carbono. Aparte de proveedores de otros servicios ecosistémicos y generan medios de vida que en su conjunto tienden más hacia la sostenibilidad y hacia la protección de recursos naturales, tradiciones, cultura, en fin. Entonces, efectivamente tenemos aquí un grupo y un conjunto súper diverso de sistemas productivos, pero con posibilidades bastante más interesantes en términos de provisión de servicios ecosistémicos y servicios ambientales. La siguiente, por favor, Magdalena. Entonces, en esta clase quería comentarle, o sea, quería empezar un poco por el inicio, ¿cierto? Nosotros como especie, como cultura también, porque ahí en cultura quizás no es como, hay distintos como líneas culturales en el mundo, ¿cierto? Nosotros pertenecemos más a la línea cultural occidental, aunque en nuestro caso específico con fuerte influencia también de los pueblos originarios, ahí hay una mezcla, ¿cierto? Pero en general como cultura, bueno, y como especie venimos de un pasado agrario, lo que les comentaba otras veces, ¿no? Como a la mayoría de las personas, si tú les preguntas por sus abuelos, bisabuelos, en fin, llegamos a un punto en que en un momento hay personas que trabajaban en el agro, o sea, campesinos o lo que fuera, pero siempre ligados como a la producción de alimentos. Ese es como el pasado de nuestra sociedad en realidad. A eso éramos una sociedad fundamentalmente agraria. Eh, la siguiente, por favor, Magdalena. Que poco a poco se fue transformando. Por ejemplo, son fases de transformación de un como ecosistema en específico, pero muestra mucho cómo estas transiciones, ¿no? Pasamos desde arriba éramos cazadores y recolectores, ¿cierto? Fuimos asentándonos en pueblos, y desde ese ambiente se fueron recogiendo variedades de plantas y razas de animales que se fueron domesticando, ¿cierto? Las plantas también se domestican, y pasamos a ciertos tipos de sistemas agrarios que en realidad, desde un punto de vista actual, si lo analizamos con el ojo actual, tenían bastante vocación de sostenibilidad, como mencionan algunos, como los nombran algunos. Pasa que después, como en esta llegó un momento en que hubo una industrialización, ¿cierto? En nuestro quehacer, en la producción de otros elementos, y en un momento esta industrialización pasó al mundo agrario. Entonces ahí hubo un gran salto y cambio, que fue alrededor de los años 60, en que se mecanizó y industrializó un montón el medio agrario. Todavía no es una industrialización absoluta, vivimos en un mundo en que existe mucha producción extensiva todavía, producción familiar campesina, por cierto, que es el mayor proveedor de alimentos en el mundo todavía.
Pero sí tenemos una porción de alrededor de un 30% de nuestros alimentos que vienen de una agricultura industrial y que dejó de proveer servicios ecosistémicos en su gran mayoría, la gran mayoría de los servicios ecosistémicos que proveía la anterior agricultura los dejó de proveer bajo una promesa que hoy sabemos falsa promesa de quitar el hambre del mundo que no se ha cumplido y básicamente fue una excusa que no era tal y seguimos con muchos efectos de ese tipo de agricultura, ¿cierto? Entonces, ahora estamos como en la coexistencia de muchos sistemas agrícolas paralelos. La siguiente, por favor, Magdalena. Em, así fuimos pasando a través de la historia hasta que, bueno, en un punto, hace no mucho tiempo, empezaron a surgir corrientes como lo vimos en otras sesiones, corrientes ecologistas en torno a la producción de alimentos, en fin, y en un momento también surge un concepto que se llama agroecología. Y quería preguntarles, quería darle unos minutitos para que puedan quizás tomar nota, anotar o ir mencionando qué conceptos relacionan ustedes, así a priori, sin saber nada o por lo que saben, que pueden conocerlo ya, qué conceptos relacionan con la palabra agroecología. Que pueden ir tomando nota y pensando un poquito, dejemos unos minutos para que le den una vuelta y me puedan ir comentando. Valentina dice sustentabilidad. Vale. Efectivamente, les puedo anticipar que sí es una práctica de sostenibilidad en la producción de alimentos. ¿Qué más relacionan con la palabra agroecología? ¿Innovación? ¿En, en qué sentido lo relacionas con la innovación, Tomás? Pueden ir mencionándolo por el micrófono, por el chat, como se sientan más cómodas y cómodos. Es necesario innovar y traer nuevas técnicas y tecnologías para lograr la sustentabilidad. Efectivamente la agroecología tiene de innovación también. Ahora ahí podemos diferenciar dos tipos de innovaciones, las innovaciones como tal y las retroinnovaciones. Y en las retroinnovaciones incluimos elementos o técnicas que ya existían, que nosotros rescatamos, actualizamos y decimos, ah, esta solución que existió en el pasado nos sirve hoy de nuevo, tenemos que adaptarla, por cierto, pero en realidad era una solución de sustentabilidad o de sostenibilidad y la podemos adaptar de nuevo. Y la podemos utilizar y es eficiente. Entonces tenemos esos dos tipos de innovaciones, ¿cierto? Las innovaciones como tal, la creación de ciertos procedimientos, mecanismos, maquinaria, procesos y las retroinnovaciones, súper relevante. El uso de energías renovables, claro, efectivamente también ahí la agroecología se apoya para lo que necesita energía, que tampoco es tanto en el uso de energías renovables, porque recordemos que cuando tendemos hacia una agricultura más ecológica, la energía externa que vamos necesitando, la energía externa del sistema ya no es tanta, sino que es más interna. ¿Interna dónde? De la propia energía de los procesos biológicos que están, o sea, los insumos que necesitamos, por ejemplo, como fertilizantes, en la agroecología suelen producirse a partir de elementos propios del sistema, como estiércol de animales, abonos verdes, que son ciertas plantas que se ponen en lugares para abonar el propio suelo, porque son fijadoras de ciertos elementos en el suelo, en fin, entonces, ¿qué energía estamos usando ahí? La energía del propio sistema, bueno, que llega obviamente a través
la energía solar como energía primaria y todo, pero son los procesos internos del sistema los que nos están también proveyendo de la mayor parte de la energía. Pero cuando necesitamos algo de energía, algo más de energía externa, como por ejemplo un invernadero que necesitamos calentar porque estamos en una zona muy fría o algo así, pues podemos recurrir a algunas energías renovables, ¿cierto? Pero no es el fuerte. No es el fuerte porque no suelen usarse energías externas. Pero es muy interesante que mencionen el tema de la energía. ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos relacionan con la palabra agroecología? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más que se atreva a mencionar algo? La palabra da pistas, tiene sus componentes. Pasa a la siguiente, porfa, Magdalena. Como dice acá, esta es una típica tabla de definiciones, ¿cierto? Eh, y está súper buena porque pone varias definiciones. Entonces, a mí la que más me gusta es la última, que, bueno, se trata, a ver, me gusta la última, pero también me gustan algunos elementos de otras definiciones. Eh, es una de las, a ver, la agroecología es una ciencia, una práctica y un movimiento social también. Como ciencia, es la ciencia de aplicar los principios y conceptos ecológicos al diseño, entonces, principios y conceptos de la ecología, de los ecosistemas naturales, al diseño y al manejo de sistemas de producción de alimentos sostenibles o sistemas alimentarios sostenibles. Pues, ¿cómo logramos esa sostenibilidad? En términos muy generales, a través de la aplicación de principios y conceptos ecológicos. Dale la siguiente, porfa, Magdalena. Pero como les decía, es una disciplina científica, también es un movimiento social y también es un conjunto de prácticas, ¿cierto? Como que ha tenido estas tres vías todo el tiempo desde que existe. Y integra por un lado conocimiento académico desde la agronomía y la ecología sobre todo, pero también obviamente desde la economía, desde la sociología, la antropología, y también incorpora, en términos de práctica, incorpora bastantes prácticas tradicionales porque en el momento en que son prácticas de sostenibilidad, ¿sí? No todas las prácticas tradicionales son necesariamente sostenibles, pero muchas de ellas sí, y se incorporan desde prácticas tradicionales campesinas e indígenas para la gestión de estos agroecosistemas. O sea, un campo agrícola manejado bajo los principios de la agroecología se llama agroecosistema porque es un sistema agrario, productor de alimentos, pero que funciona bajo la lógica de un ecosistema. También incorpora ciertos elementos de demandas de movimientos sociales, como la Vía Campesina, que es el movimiento campesino más grande del mundo. Em, Porque también tiene toda una reflexión sobre el qué producir, cómo producirlo, para quién, sobre la propiedad de la tierra, sobre derechos, incorpora también toda esa dimensión, ¿sí? Existe como una sociedad científica de la agroecología, que es en nuestro caso SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Hay más en distintas partes del mundo, y la SOCLA tiene un capítulo como por cada país en el que se ha conformado. La FAO también tiene a la agroecología como, su, como un norte, ¿sí? Como una vía hacia donde podemos llevar nuestro sistema agrícola, y defiende los principios de la agroecología, un poco a su manera, ¿cierto? Porque es una gran organización internacional, pero también lo incorpora, y bueno, y la vía campesina también. Comprende al sistema alimentario a nivel integral, desde el campo a la mesa, y entonces la ecología es la base científica para gestionar estos agroecosistemas. Ah, bueno, del sistema alimentario a nivel integral es importante eso porque hace una reflexión sobre los canales de comercialización, como hemos hablado en sesiones anteriores. Efectivamente, esa reflexión también está en la agroecología. No es solo cómo producir, también es la vía que toman esos alimentos hasta que llegan
a los hogares de las personas. La ecología como base científica para gestionar el agroecosistema, y la idea es obviamente no generar consecuencias negativas para el medio ambiente, reducir al mínimo las aplicaciones de agroquímicos, es como una primera etapa de la agroecología, y posteriormente van sustituyéndolo, en fin, tiene toda una etapa de transición o transformación agroecológica que vamos a hablar. Es reconocida por la FAO, en Chile por el INDAP y por el INEA, por muchos gobiernos y ministerios y ONG y comunidad científica del mundo. Se ha incorporado, han habido planes como nacionales, muy famosos en el caso de Brasil. En el caso de Francia también se basa mucho en la agroecología en cuanto a investigación y desarrollo en temas agroalimentarios. En Cuba también, bueno, hay muchos países en el mundo que lo han incorporado. En España no tanto, pero sí tiene una fuerte presentación a nivel universitario y académico. La siguiente, por favor. Acá hay un pequeño video que se los dejo ahí para que lo puedan ver después. Es muy interesante. Es sobre esta persona que es Pablo Titonel, que él es argentino. Lamentablemente el video está en inglés, pero una muy buena charla, una charla TED, que me imagino que las deben conocer. Y habla un poco y reflexiona sobre qué es la agroecología y por qué sí puede alimentar al mundo, que es uno como de los grandes debates en torno a la agroecología, pero así dicen, pero bueno, ¿este modelo puede alimentar al mundo? Bueno, él explica un poco por qué eh, y cómo, y cómo esto puede suceder y que efectivamente es factible. Muy, muy buen video, se lo recomiendo. Y queda ahí el enlace. La siguiente, por favor. Margarita. Entonces, como les decía, hay 5 niveles de transformación agroecológica. Antes se llamaba transición agroecológica. Esto es de Gliessman, que es uno de los principales investigadores en agroecología. Y quedó como el nombre transición agroecológica como más famoso todavía, pero la última versión de su libro, que es ese, Transforming Food System with Agroecology, ya se habla de transformación agroecológica. Entonces, se pasa primero por un primer nivel que es como incrementar la eficiencia, que es algo que ustedes muchas veces me han mencionado en preguntas o en comentarios, ¿cierto? Que una cosa importante es incrementar la eficiencia de las prácticas, ¿cierto? Efectivamente ese es el primer nivel de la agroecología. Incrementar la eficiencia de las prácticas industriales y convencionales para reducir el uso y consumo de insumos que sean costosos tanto a nivel monetario o ambientalmente nocivos, o sea, costosos ambientalmente también, ¿cierto? O sea, incrementar la eficiencia es el primer nivel de la agroecología, de la transformación agroecológica. Luego ya se van sustituyendo prácticas, entonces vamos cambiando algunos insumos y prácticas industriales o convencionales que se llama por prácticas alternativas sostenibles, aunque en algunos casos nos damos cuenta que no son ni tan alternativas en realidad, porque siempre han existido muchas de ellas, solo que las validamos, ¿cierto? Hay muchas que son prácticas campesinas como la rotación de cultivos, ¿cierto? O sea, en un espacio donde tengo un cultivo, no todos los años tengo que tener lo mismo, sino que voy rotando. Una práctica súper elemental de sostenibilidad que siempre se ha hecho en el mundo campesino y que ahora estamos validando como, esto es algo súper bueno. Bueno, sí, esto lo sabemos hace muchos siglos, milenios quizás. Luego en el nivel 3 ya viene un rediseño del agroecosistema, ¿cierto? De forma que funcionen que se base sobre un nuevo conjunto de procesos ecológicos. Procesos ecológicos que tienen que ver con el reciclaje de nutrientes, como este que les mencionaba, que tienen que ver con el aprovechamiento y la eficiencia de los procesos biológicos como la fotosíntesis, que tienen que ver con la captura de agua, que tienen que ver con la complejización y con la asociación entre variedades y entre distintas especies vegetales o especies animales y especies vegetales. El nivel 4 tiene que ver con un tema comercial, tiene que ver con restablecer una conexión más directa entre quienes producen y quienes lo consumen, y eso nos transforma completamente la rentabilidad del sistema. Esa es una de las claves de rentabilidad de los sistemas agroecológicos, porque tienen que ser sostenibles económicamente también. Y bueno, como nivel 5 de la agroecología y como principal ambición, digamos, sería construir un nuevo sistema agroalimentario global basado en la equidad, la participación, la democracia y la justicia, que no, o sea,
lo que significa que tiene que ser, que no solo sea sostenible, sino que también ayuda a rehabilitar y proteger los sistemas que sostienen la vida en la Tierra, de la que todos dependemos. Ese es como el gran último objetivo. La siguiente, por favor. Tenemos tres pilares, así como la sostenibilidad tenía tres pilares, aquí en la agroecología también tenemos tres pilares. Uno es el productivo o ambiental, que es como el pilar más técnico. Otro es el social, comunitario y político. Y otro es el pilar económico, ¿sí? Que tiene que ver con los canales de comercialización y con cosas que hemos ido hablando en las sesiones anteriores. La siguiente, por favor, Magdalena. Y a ver, acá también estos son otros tres, perdonen que de nuevo está el triángulo, pero son otros tres elementos bien importantes. La agroecología, por un lado, busca ser sostenible en sus tres pilares que están ahí abajo, ¿cierto? En lo productivo ambiental, en lo social, cultural, en lo económico. Eh, pero también busca la participación. Tiene como fuertes elementos sociales también, de participación, de horizontalidad, de acción colectiva, de espacios comunes también en la producción de alimentos. Y tiene que ver con un desarrollo endógeno, con una relocalización de la producción de alimentos, ¿cierto? Y sobre eso han hablado muchos autores. Hay uno que es muy conocido a nivel mundial y que es chileno, pero lamentablemente en Chile no se conoce tanto, pero afuera sí bastante, que se llama, es de apellido Magnet, está ahí abajo a la derecha, y él habló mucho de desarrollo endógeno. Está una teoría en la que habla en que los territorios tienen que desarrollarse principalmente para sí mismos en un principio, ¿cierto? Em, y tenemos también una clave que a mí me gusta mucho, que es las 3C, y es como una clave súper elemental en la agroecología que tiene que ver con cooperación, circuitos cortos y cuidado, ¿cierto? La agroecología se basa mucho en cooperación, en circuitos cortos de comercialización y en cuidado. ¿Sí? Cuidado entendido en una forma bastante amplia de las personas, de la cultura y de los ecosistemas. ¿Sí? La siguiente, por favor, Margarita. La agroecología también es una crítica, también surge en respuesta a un sistema agroindustrial de producción de alimentos y a todos los deterioros ambientales, sociales y también económicos que estaba generando, ¿cierto? Y que siguen generando estas grandes como corporaciones que se apoderaron de una tajada del sistema agroalimentario mundial, ¿sí? Y que en Chile los vemos muy, muy insertos, sobre todo en el ámbito pecuario, ¿cierto? En la industria salmonera, la de pollo y la de cerdos también está muy, muy, muy metido en este caso la ganadería industrial, ¿cierto? La siguiente, por favor. Que también surge como una crítica y como una alternativa a eso. Aunque existían las alternativas, pero es como, surge como una bandera nueva y que va reagrupando. Y hay muchos enfoques, metodologías, movimientos, prácticas que se relacionan a la agroecología. Para mí, la forma de entender la agroecología donde yo investigo y con quienes yo investigo y en el grupo, en las corrientes científicas en las que yo me he ido moviendo, efectivamente la entendemos como un gran paraguas tiene ciertos principios y por lo tanto se relaciona con varias disciplinas, se relaciona mucho con la agricultura ecológica, orgánica o biológica en ciertos principios técnicos sobre todo. Con la agricultura regenerativa, la permacultura y la biodinámica, que la vimos en la sesión anterior, también se relaciona bastante. Es una práctica como sostenibilidad profunda del sistema, para el sistema agroalimentario. En el caso de la ganadería se relaciona mucho con el manejo holístico, con el PRB, que es el pastoreo racional Poisson, con los SSP, que son los sistemas silvopastoriles, con los SICG, que son los sistemas integrados de cultivo y ganado, como vimos en un pedacito de ese video que era una charla de esta persona de California que mostraba la integración de ovejas en viñedos. Tiene que ver mucho con metodologías participativas y ciencia con la gente en cuanto a su metodología. Las IAP son las iniciativas de investigación, acción participativa.
Tiene que ver con movimientos como el ecofeminismo, con movimientos ecologistas, ambientalistas, movimientos campesinos también, redes de semillas. Tiene mucho que ver con la antropología rural. Hay muchas investigaciones de la agroecología que en realidad están más enfocadas hacia entender un poco ciertas formas de pensar y ciertas tradiciones del mundo rural, que es lo que hace la antropología. Tiene que ver con la economía social también como disciplina. Tiene que ver con iniciativas colectivas de acceso a la tierra, con bienes comunes, espacios comunes, por ejemplo, como los espacios comunes de pastoreo, ¿cierto? En Chile no es tan común, pero en España existen todavía bastantes espacios de pastoreo comunitario, se llaman comunales, y son espacios a los que acceden todas las personas que viven en cierto pueblo o en cierto grupo de pueblos, en cierto territorio. Hay un espacio que usualmente en algún cerro aledaño, en alguna sierra, y ahí llevan en un espacio que se maneja en conjunto, cada uno tiene derecho a cierta cantidad de animales, en fin, y se inscribe en el pueblo y puede llevar a sus animales a pastorear ahí a un espacio comunitario. Y se manejan bastante bien. Y tiene que ver también con la soberanía y la seguridad alimentaria, por cierto. Como movimiento y como principio, ¿cierto? Creo que sí lo he mencionado otras veces, pero bueno, la seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso a alimentos y la soberanía tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros como en cada territorio, como sociedad local, de ser soberanos, o sea, tener control sobre nuestros medios de producción de alimentos, o sea, sobre nuestra tierra, sobre todo lo que necesitamos para producir nuestros alimentos y asegurar ese acceso. O sea, es el acceso asegurado a través de esa soberanía. La siguiente, por favor, Magdalena. ¿Tienen un poquito más claro qué es la agroecología ahora? Igual les recomiendo también ese video que les dejé ahí para que lo vean y seguro les va a quedar más claro aún. ¿Pero les va quedando un poquito más claro o no? ¿Tienen dudas? Cuéntenme un poquito si quieren. Bacán. La siguiente, por favor, Magdalena. Entonces quería hablarle un poquito sobre el pilar productivo ambiental o el pilar técnico de la agroecología. La siguiente, por favor. Em, Entonces, en los principios técnicos, un elemento central o una pregunta central es cómo se puede conciliar la ecología y la producción de nuestros alimentos. Vamos a saltar esta pregunta para ir de lleno a un poco a la respuesta. La siguiente cosa. Básicamente, o cómo se ve lo que se quiere lograr desde la agroecología es más o menos así, ¿cierto? Una transición o transformación agroecológica. Muchas veces se suele pensar que los sistemas de la izquierda son más eficientes que los sistemas de la derecha en cuanto a producción de alimentos, pero una y otra vez se ha demostrado que no, eh, sino que en realidad efectivamente lo que pasa es que podemos los sistemas de la izquierda tener como lograr, por ejemplo, lograr altas productividades en términos de cierta cantidad de litros por hectárea de leche, por ejemplo. Pero eso no necesariamente se condice con la rentabilidad que tiene este sistema por un lado, con la sostenibilidad ambiental, o sea, con la posibilidad de seguir produciendo en el futuro, y ni tampoco con la seguridad alimentaria del territorio, porque muchas veces se genera territorios ultra específicos que no son capaces de proveer el resto de los elementos alimenticios que necesitan. Y lo otro es que, y como veíamos en un video por ahí, pasa también que la agroecología y este tipo de sistemas llevan un tiempo en instalarse y en lograr como la eficiencia máxima de sus procesos biológicos, pero cuando la logran son enormemente productivas.
por hectárea. Así que eso es como un... y para ir rompiendo algunos mitos también. La siguiente, por favor. Eh, la transición agroecológica, como les comentaba antes, se ha desarrollado en muchos lugares y en muchas partes ha significado incluso programas como estatales de gobierno, como el caso de Argentina, de Brasil, como les comentaba, de Francia. Hay mucha investigación en agroecología en Holanda también. La siguiente, pues. Como centros de investigación bastante importantes, bueno, las universidades. Em, Este video también se lo recomiendo mucho. Es súper clarificador sobre lo que estamos hablando acá, sobre la agroecología y sobre lo que es una transición alimentaria de una región completa y sobre un caso chileno. Así que es muy interesante. Relaciona temas de conservación, como fue el caso de los cisnes, del problema con los cisnes en Valdivia y cómo eso despertó toda una reflexión en torno a qué se estaba haciendo en el territorio, qué se estaba produciendo, para qué, para quiénes y eso, y que se quería, como todo un proceso así de reflexión, de participación ciudadana, de decisiones, como desde la ciudadanía, súper interesante, que luego se relacionó mucho con el estallido social y con todo lo que pasó el 2019. Está súper interesante ese documental, se lo recomiendo mucho. La siguiente, pues. Hay ciertos principios agroecológicos son bien claros y eso es un poco lo que se sigue en la agroecología, como acá hay un tema muy importante, es que algunas veces dicen, no, tal productor es agroecológico. Para mí, al menos para mi forma de ver, está bien ocupar ese nombre, pero en realidad lo que tenemos que tener claro nosotros en nuestra cabeza es, ese productor lo que hace es seguir ciertos principios agroecológicos, pero no es que se sea o no sea productor agroecológico, porque no hay una norma específica, depende mucho del territorio, depende de muchas cosas. Pero lo que sí podemos decir, yo sigo principios agroecológicos, ¿cierto? No puedo decir ahora yo soy agroecológico, ahora yo soy menos agroecológico o yo no soy agroecológico. No, en realidad yo lo que hago es seguir principios agroecológicos, que son orientaciones bastante generales como tienen que ser, porque es la única manera en que puedan ser adaptables a distintos territorios, distintas realidades ecológicas, realidades sociales, realidades económicas. ¿Y cuáles son estos principios? Primero, por ejemplo, está, entre los principios como más técnicos, fomentar el reciclaje de biomasa, optimizando la disponibilidad y balance del flujo de nutrientes, ¿cierto? El reciclaje de biomasa es una base elemental de la agroecología. Cuando empezamos a entender que en el agro no hay desechos, que incluso se puede extrapolar como a la sociedad completa, ¿cierto? Hay organizaciones que trabajan en torno a los desechos y dicen la basura no existe, claro, pero en el tema del agro es más evidente aún, ¿no? Como no hay desechos, sino que lo que hay es cierre de ciclos o no cierre de ciclos. Porque cuando logramos cerrar ciertos ciclos y aprovechar ciertos materiales y ciertos nutrientes, nos permite efectivamente un flujo y un balance como bastante superior. Por ejemplo, en cuanto a retención de agua y capacidad de los espacios de infiltrar agua y de retener suelo, una cuestión fundamental, la mantención de materia orgánica en el suelo es crucial, ¿cierto? Y se relaciona con lo segundo que dice asegurar condiciones de suelo favorables para el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Particularmente el manejo de materia orgánica y la promoción de la actividad biótica del suelo, o sea, de la actividad biológica del suelo. La actividad biológica del suelo se promueve con la mantención de humedad y la mantención de materia orgánica, básicamente. Minimizar pérdidas de agua, esto es lo que les mencionaba con la cobertura vegetal, la mejora en la captura de agua de los suelos. Los animales pueden jugar un rol súper beneficioso en cuanto a la mejora de la capacidad de captura de agua de los suelos. Diversificación de especies y genética también es un pilar de la agroecología. Em, en tiempo y espacio, o sea, no es necesario que nosotros la diversidad de especies tengamos en el mismo momento, en el mismo espacio, sino que puede ser que un espacio en el que habían cultivos, luego los rastrojos se aprovechan con animales, luego se pone otro cultivo
que retiene otro tipo de nutriente y que extrae otro tipo de nutriente y así se van intercalando. Y además, bueno, y el último es impulsar las interacciones biológicas beneficiosas y sinérgicas entre los componentes del agroecosistema, ¿cierto? Eso es como muy importante, la asociación. La siguiente, por favor. En la dimensión productiva tenemos entonces la diversidad, que es funcional, o sea, no es solo diversidad por diversidad, sino que es diversidad porque es funcional. Tenemos, por ejemplo, en la foto de arriba a la derecha, la mantención de un montón de vegetación en la entrecalle de ese espacio productivo, porque efectivamente eso nos permite, es funcional a la retención de humedad, por ejemplo. Algunas plantas son funcionales hacia controlar ciertas plagas, otras son funcionales hacia la captura de ciertos nutrientes y la fijación de ciertos nutrientes en los suelos. Otras son funcionales hacia otro sistema productivo que viene después, como puede ser ciertos animales para los cuales sirven de alimento, en fin. La disminución de insumos externos también es una de las claves de la dimensión productiva de la agroecología. Interacciones biológicas favorables, como por ejemplo la presencia de ciertas plantas para la atracción de polinizadores, que es una base fundamental de cualquier sistema agrícola, la presencia de polinizadores. Em, Eso, principios ecológicos de la producción de alimentos, fortalecer las funciones ecosistémicas y sobre todo detener la minería de nutrientes, ¿cierto? Muchos sistemas agrícolas se basan en la extracción de nutrientes de los suelos y no en la reposición, ¿sí? Y ahí los animales de nuevo juegan un rol muy fundamental en la reposición de nutrientes en los suelos y disponibilización de esos nutrientes para nuevamente entrar en el ciclo. La siguiente, pues. ¿Dónde vamos y cuánto nos queda? Bien, la hora. Hay bastantes métodos, técnicas y disciplinas que siguen principios agroecológicos y se relacionan mucho con varios o todos los principios agroecológicos, y son varios de los que hemos visto. Los sistemas silvopastoriles, por cierto, eh, incluso algunas cosas desde la pesca a pequeña escala también se relacionan mucho con ciertos principios agroecológicos adaptados a su realidad, por cierto. La siguiente, por favor. Eh, Solo brevemente, el metabolismo social y el metabolismo agrario como disciplina es súper interesante porque es una disciplina que es bastante métrica, es muy de medir cosas, números, y es capaz de validar desde un punto de vista bien técnico si es que lo que estamos haciendo en términos de productivos es efectivamente sostenible o no. O sea, si efectivamente estamos haciendo, porque lo que evalúa es el conjunto de flujos de materiales y de energía que producimos en un sistema dado, ¿cierto? Puede ser un territorio o un sistema productivo. Entonces nos evalúa mucho eficiencia. Y desde aquí es una de las grandes como métricas que justifican y que defienden estos principios agroecológicos porque dicen, claro, estamos siendo súper eficientes en términos energéticos y de materiales, así que es una solución que efectivamente es de alta eficiencia. Así que eso, siempre la evaluación tiene que ser pertinente a al territorio o caso que se está analizando. Siempre es un error generalizar en este tipo de cosas, pero bueno, aquí tenemos una metodología que nos está permitiendo ese análisis, ¿cierto? La siguiente. Y eso, y el metabolismo social y el metabolismo agrario también ha analizado un montón tiene un montón de casos de estudio desde sistemas como alimentarios completos de países y flujos de energía, comparaciones entre sistemas tradicionales y sistemas como industriales, en fin, cambios de dieta. Es bien interesante. La siguiente, pues.
Por ejemplo, una de las cosas interesantes que podemos evaluar desde el metabolismo agrario es la cantidad de energía que se usa en las distintas escalas o las distintas etapas de nuestros alimentos, ¿cierto? En la producción, por ejemplo, lo que vieron es que solo el 24% de la energía se usa en producción de alimentos, el resto se usa en transporte, en empaque, en retail, en las casas. Y eso nos da ciertas luces de hacia dónde podemos transitar, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al uso de energía. La siguiente, pues. Los principios y disciplinas de la agroecología tienen bastante en común con las prácticas de la agricultura familiar campesina, no necesariamente coinciden en un 100%, pero sí en mucho, y son para quien les gusta este campo, el de la agricultura familiar campesina, son principios como bastante coherentes y coincidentes con muchas lógicas de pensar campesino y por tanto son en general bastante pertinentes. Y si es que no efectivamente vienen de ahí al final, o sea, muchos principios de la agroecología en realidad vienen desde prácticas tradicionales, así que tienen por lo tanto mucho que ver. La siguiente, pues. La siguiente, vamos a saltar esta. Acá tenemos un ejemplo de una técnica en particular y de cómo es una técnica de profunda sostenibilidad en realidad, que son el cultivo en terraza. El cultivo en terraza es una manera de aprovechar espacios con mucha pendiente, pero es una manera de retener suelo al final. La base de cualquier tipo de producción de alimentos, incluso con animales también, es la retención del suelo, ¿cierto? Es el tener suelos fértiles y suelos que sean capaces de, eso, de tener material orgánico. Y el cultivo en terraza es súper interesante porque es una práctica que está distribuida en muchos ambientes del mundo. Lo tenemos en Sudamérica, está acá en la península ibérica, está en ambientes tropicales y es súper interesante como práctica. La siguiente, pues. Y además permite mucha diversidad funcional. Las asociaciones de cultivos y la presencia, la asociación también de animales con cultivos, es otro elemento como muy extendido y presente en el mundo de la agroecología. Em, por ejemplo, el caso de la milpa mexicana, que es la asociación entre maíz, eh, maíz, zapallo, porotos, ají, cómo se van relacionando todos en un mismo espacio productivo y como uno otorga soporte al otro y otorga nutrientes al otro, en fin, todo un sistema de asociaciones. Súper eficiente, por cierto, en cuanto a utilización de espacio y cantidad de alimento producido. La presencia, por ejemplo, de camelio sudamericano en nuestro norte de Chile, y cómo ellos aprovechan estos climas y estas fuentes nutricionales en ambientes súper extremos, también es un caso súper interesante, y cómo se integran también, son portadores de fertilidad de suelo en su mismo organismo, ¿cierto? Y de riqueza microbiológica y capaces de generar disponibilidad de nutrientes para los suelos, en fin, y para los cultivos. La siguiente, pues. La siguiente, pues. Porque ya hablamos un poco del tema de la red de innovación. ¿Quieren hacer una pausa o seguimos de una? ¿Qué prefieren? Yo creo que depende de a la hora que terminemos. No vamos a terminar más allá de la 11:50 es la hora final, a esa hora o menos. ¿Prefieren pausa o seguimos? Yo creo que sigamos, no sé qué pensarán los demás. ¿Ya?
Digamos no hay. Ya. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Tienen dudas? La siguiente, por favor. ¿Tienen dudas? ¿Comentarios? ¿No? Eh, este concepto que vemos acá es súper interesante y es el de los faros agroecológicos. Eh, eso, es un punto creo muy clave de la agroecología. Em, ¿Qué son los faros agroecológicos? Son espacios, son proyectos, son iniciativas, eh, donde sea iniciativas de agroecología que son capaces además de difundir bastante al resto y por eso se llaman faros, ¿cierto? Casos concretos, por ejemplo, tenemos el del CET, que es el Centro de Educación y Tecnología, estos son puros casos chilenos. Em, que es un proyecto que está en varias partes de Chile, está en Yumbel, está en Chiloé y estuvo un tiempo también en la zona de Lampa. Y fue como el primer faro agroecológico en Chile. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían prácticas agroecológicas muy relacionadas con prácticas campesinas también, y se invitaba a participar y a intercambiar conocimiento a campesinos y personas interesadas en general. Y sigue haciéndolo. Y sigue haciéndolo y sigue muy activo y concursos bien interesantes. Han sido también como respaldo técnico de varios temas de agroecología con el INDAP, en fin. Por otro lado tenemos productoras concretas, como en el caso de Ancud, que de ella tengo varias fotos que me tocó conocerla, se llama Cecilia Guineo, y tiene un sistema agroecológico impresionante, súper productivo y además hace bastante difusión. Ahí en su espacio productivo tiene vacas lecheras, tiene varios cultivos, hortalizas, frutales, tiene varias cosas. Tiene gansos también. Hay una escuela agroecológica en Pitque, que es bien interesante también como espacio. Está por otra parte la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología con su capítulo chileno, que ahí es un grupo de investigadores bastante grande y efectivamente también de alguna manera un faro agroecológico. Hay como clúster de producción familiar agroecológica en algunos espacios. En el caso de la comuna de Paine, en el sur de la región metropolitana, Melipilla, Curacaví, son algunos lugares donde se encuentran productores agroecológicos. Y luego hay cooperativas que básicamente apoyan desde el consumo a los productores agroecológicos y haciendo un canal corto de comercialización y bastante directo a las personas, llevando básicamente estos alimentos como súper valiosos nutricionalmente directo a las personas para poder acceder a un buen precio y para darle un buen precio también a los productores. En el caso de la cooperativa La Manzana en Valdivia, es una que se relaciona mucho con los productores. En Santiago también está la cooperativa Huellas Verdes, que yo fui un tiempo parte de la directiva también, y ahí tenemos una relación también bastante estrecha con a quienes les compramos los alimentos. Y sobre la práctica agroecológica en la producción. La siguiente, pues. Esto es solo un caso que encontré por ahí documentado que me pareció súper interesante porque como que detalla un poco por qué, a mi gusto, o cómo es que son agroecológicos. Por ejemplo, una granja familiar, X, en este caso una granja familiar en país, ¿cierto? ¿Qué prácticas agroecológicas tiene? Que hace cultivos de temporada, o sea, se cultiva lo que es de cada temporada, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí el uso de insumos externos y de energía externa se minimiza un montón, solo con decir, ok, yo voy a producir de temporada. Y eso es un principio que agarra cada vez más fuerza en todas partes porque vamos entendiendo por fin que sí, que es necesario producir de temporada para necesitar menos insumos, para generar alimentos con menos posibilidad de que tengan ciertos contaminantes o residuos y más llenos de nutrientes finalmente. Así que la naturaleza tiene su porqué, ¿no? Asociación de cultivos, ciertos cultivos que están asociados por temas de protección de plagas, de reciclaje de nutrientes.
corredores biológicos son muy importantes como práctica agroecológica. El compostaje, diversidad de cultivo y de especies animales también, rotación de cultivo, coberturas vegetales para evitar la pérdida de agua. Eso en cuanto como a prácticas, ¿cierto? Ahora, como actividades comerciales, el dónde se vende, venden en mercados agroecológicos y en cooperativas de trabajo, ¿cierto? Tienen ciertas redes territoriales en las que se manejan y con quienes se relacionan y producen varios productos de un solo sistema productivo, generan varios productos. En la parte animal, los huevos de gallina criolla es el componente animal, y efectivamente eso les permite también hacer frente a variaciones de precios de productos o de tendencias de consumo. También el tener una variedad les permite no depender tanto de un solo, porque podrían ser ellos perfectamente productores de tomate todo el año, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cae el precio y tendrían un gran problema, ¿cierto? O más aún si que fueran productores frutales, que es un caso típico de la zona central de Chile, ¿cierto? Productor de cierta especie de frutales, cae el precio, ¿qué hacemos luego? ¿Cierto? ¿Cómo convertirse desde un rubro a otro? Es súper difícil. La siguiente, pues. Sobre todo cuando hay inversión puesta ahí. ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué trabajan de esta manera? Por un lado, por soberanía alimentaria, por tener como también mejores estándares de salud o entregar salud a través de los alimentos, por disminuir el consumo de insumos extra prediales y ahorrar dinero también de esa manera, no tener que comprar tanto fertilizante, controlador de plagas, maquinaria, en fin, por recordar también una tradición de prácticas campesinas, por aumentar el conocimiento práctico y teórico. Por eso participan en muchas redes de las que participan son de formación, por tener muchas redes de contacto, que son formas de hacer ciertas asociaciones benéficas con vecinos, ¿cierto? Con otros productores, y también de redes de venta, por aumentar la diversidad genética en sus animales y sus vegetales, por resiliencia al cambio climático, por muchas razones. La siguiente, por favor. Las redes cortas de comercialización también nos permiten tener como una certificación directa de nuestros productos en el momento en que como consumidores, o al menos como agrupación de consumidores, somos capaces de conocer los sistemas productivos de donde vienen nuestros alimentos. En el pilar económico de la agroecología tenemos los canales cortos de comercialización, los grupos y cooperativas de productores y de consumidores, y los comunes, como el ejemplo que les daba de los precios comunales para pastorear. La siguiente, por favor. Em, Este es un texto súper interesante de una autora que se llama Elinor Ostrom, que hizo una de las investigaciones como más grandes que existen en cuanto a iniciativas colectivas en territorios, y se dio cuenta que los procesos sostenibles son exitosos sobre todo gracias obviamente a los actores locales y a la regulación de conflictos. Es súper importante cuando hacemos procesos colectivos la definición de límites, en fin. Es una investigación muy, muy interesante, que con la que se ganó el premio Nobel en ciencias económicas. Así que es muy interesante este tema de los bienes comunes, ¿cierto? Cuando como comunidad de algún sector tenemos ciertos espacios colectivos y bienes comunes. Eso. La siguiente, por favor. El tema de la sanción era muy importante en el tema de los bienes comunes, porque en la medida que generamos reglas colectivas para administrar nuestros bienes comunes, tenemos que tener también sanciones que sean graduadas para quien falta a esas reglas colectivas. También es como una clave de los comunales. Las cooperativas de distribución y consumo son simplemente
asociaciones de personas, grupos de personas, empresas, en realidad son una forma de empresa, ¿cierto? Pasa que cada miembro de la empresa es como a la vez cliente y dueño, ¿cierto? También pueden haber clientes externos, pero muchas veces el sentido es que los clientes sean todos dueños. Em, em, Dentro de esas tenemos alguna experiencia en el caso de Chile, como son las tres de las cuatro que están ahí. La que está en la esquina inferior izquierda es de España, pero son cooperativas. En el caso de las dos de la derecha, Huellas Verde y La Manzana, son cooperativas de consumo, o sea, son grupos de personas que se asocian para consumir alimentos, para comprar alimentos en conjunto y funcionar de esa manera. La idea es establecer pautas de comercio justo, consumir productos locales bajo esta gestión cooperativa, idealmente productos de una producción agroecológica, no necesariamente certificada con una certificación externa, porque esa también es la gracia de la cooperativa. Como grupo podemos controlar, conocer, saber, dialogar con quienes producen nuestros alimentos para saber cómo se están produciendo y cómo queremos que se produzcan. Una forma también de disminuir la huella de carbono, por cierto, en gran medida, y de tener productos sanos, locales, de temporada y de origen conocido, ¿cierto? También es una forma de seguridad alimentaria súper fuerte y lo vimos mucho en Huellas Verdes en el caso en el momento de la pandemia, en que efectivamente pudimos seguir funcionando con modificaciones, obviamente, pero eh, pudimos seguir accediendo a nuestros alimentos sin ningún problema, porque bueno, el campo seguía produciendo, nosotros podíamos seguir en contacto con ellos y demostró ser como una alternativa de bastante resiliencia. Eh, Juntos compramos un almacén cooperativo que está en Ñuñoa, La Manzana es de Valdivia. La siguiente, pues. En Valdivia el movimiento agroecológico de sostenibilidad en la agricultura es bastante fuerte, igual. Y acá, y como esto, una de las últimas preguntas, si puede la agroecología ayudar a generar medios de vida para las personas. Medios de vida quiere decir sustento, ¿cierto? Medios a través de los cuales la gente se puede ganar la vida, como se dice. La siguiente, por favor. Y la respuesta rápida es que sí, a través de básicamente dos cosas. Una, ingresos estables, ¿cierto? A través de relaciones comerciales que se basan no, principalmente en la confianza y en la cercanía, ¿cierto? O sea, tenemos relaciones comerciales bastante estables, productos de calidad que nos permiten como respaldar esas relaciones comerciales, ¿cierto? Las relaciones de compra y venta. Por otro lado, alimentos sanos, ricos y con una producción perdurable en el tiempo, que nos permiten también entender que nuestros costos de producción, y esto es un tema muy importante, no van al alza, sino que a la baja, ¿sí? En el agro suelen ser los costos que los costos de producción van al alza, los precios muchas veces van a la baja, y bien lo saben los productores lecheros, por ejemplo. Eh, y eso es un problemón. Entonces, cuando tenemos relaciones comerciales de confianza y de cercanía, podemos tener precios estables, por ejemplo, y cuando tenemos producción de base en temas técnicos de base agroecológica, podemos confiar en que nuestros rendimientos no van a la baja, sino que suelen ir al alza, que también es muy importante, y nuestros costos de producción eh, suelen mantenerse bajos o incluso disminuir en el tiempo. La siguiente, pues. Evidentemente, para trabajar en agroecología necesitamos de las ciencias sociales, son metodologías de trabajo con las personas. ¿Para qué? Para gestión de conflictos ambientales vinculados a los sistemas productivos, como podría ser, por ejemplo, el caso de esta Irina, que nos llega más de cerca. Facilitación también de procesos participativos para tomar ciertas decisiones territoriales. En fin, los sistemas participativos de garantía, ¿cierto? Que son una manera
de certificar la calidad y el origen de nuestros productos, ¿cierto? A través de una participación de quienes consumen y quienes producen en estos sistemas participativos de garantía, ¿sí? El mapeo tridimensional participativo, que es lo que vimos en este video de Etiopía. Siguiente, bueno. Si es que recuerdan bien de esa metodología que vimos en el video. ¿Tienen un poco más claro ahora qué es la agroecología? Ahora que estamos en las últimas láminas. ¿Tienen preguntas o ideas que no logran cerrar? Vale. La siguiente, por favor. Magdalena. ¿Creen que podemos, qué creen que podemos hacer desde nuestra profesión para evitar el cambio climático o mitigar sus efectos? ¿Creen que ahora, después de todo lo que hemos visto, creen que podemos hacer algo en esta como crisis socioambiental que estamos viviendo, específicamente quizás el cambio climático, que es como lo más evidente? Yo creo que al final lo que más se puede hacer desde nuestra profesión es asesorar. O sea, asesorar a pequeños productores, a planteles y todo eso, como hacerles ver como que hay otra opción, digamos, ¿no? Súper. Educar, por aquí dicen asesorar, ¿cierto? En la siguiente lámina hay un video que habla mucho de esto, habla de agroecología y cambio climático. Es bien interesante em, y muestra un poco en qué se vinculan básicamente, cómo se aporta desde ahí y cómo, claro, nosotros como posibles promotores promotores de sostenibilidad en los sistemas de producción de alimentos seguro vamos a hacer, de alguna forma u otra, y seguro van a hacer ustedes también si es que deciden trabajar como en esta área. Em, y bueno, ahí hay algunas claves interesantes. Eh, la siguiente, por favor. Esta la puse acá porque me había quedado pendiente comentarle un poco sobre y es la penúltima lámina, sobre el ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento que ha tratado de vincular básicamente dos problemas, ¿cierto? Con dos soluciones que también son bastante análogas. Son análogas, no son iguales, sino que son análogas. Por un lado el tema ambiental, específicamente la crisis climática, el tema ambiental en la producción de nuestros alimentos, con em, con todas las reivindicaciones del feminismo, ¿cierto? Por eso está esta frase ahí, de, ni la tierra ni las mujeres son territorio de conquista, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que trata de relacionar, y dentro de aquí hay como investigadores súper importantes, como Yayo Herrero, que es la que está abajo a la derecha, que les mostré algunos videos de ella también, Vandana Shiva, que está abajo a la izquierda, eh, y básicamente lo que dicen, claro, es que el sistema global actual, el sistema patriarcal, generan como opresión sobre dos grupos, o sea, generan tanto opresión sobre las mujeres como sobre también el ambiente, como que son bastante análogos esos procesos que están sucediendo. Y las reivindicaciones también pueden ser análogas, pueden ser paralelas, digamos. Y es muy interesante los paralelismos que se hacen y los puentes que se cruzan entre una disciplina y otra. Eh, y, y-
para no, y por eso quería mostrarles en la siguiente lámina que hay un video que es muy cortito, y quería que viéramos antes de terminar, unos pocos minutos, como, me encanta este video como cierre, bueno, en este caso del curso, y como mensaje final para ustedes, y no sé, Magdalena, si lo puedes compartir, a ver si es que, seguro que No sé si tengo que hacerle clic o qué onda o... sí, creo que quizás control clic puede ser, arriba, A ver, voy a ver. Un segundo. o si no, yo lo tengo acá y te mando el enlace. Ay, ahí parece que me... Sí, ahí. Bacán. A ver, un segundo. Tengo que dejar de compartir porque no tengo el sonido, así que un segundo. Ah, ya. ¿Se ve? Planetary climate systems get destroyed. ¿Y se escucha? Sí, y se escucha. ¿Lo puedes poner desde el principio o no? Sí. Bacán. To let the water systems and food systems and planetary ¿Íbamos bien? climate systems get destroyed. That is the stupidity which rules us today. So our challenge really is against stupidity. Finish the water, you'll find a substitute. Finish the food, you'll find a substitute. But are there substitutes for the real things that make life work? No. The food that they say they'll find a substitute is fake food that is doing huge amounts of damage to our health. And in water anyway they can't create it, they can steal it. So the powerful go to poorer communities to divert more water. I don't think the planet will die. I think the earth is too powerful. She's lived through hotter times, colder times. She's lived with dinosaurs, without dinosaurs. She'll live with human beings, without human beings. We are dispensable. She'll find a way. We need to protect our home. Women were left to do the work that was considered not important. Going to war and killing was considered important. Making profits at the cost of others was considered important. That's where powerful men designed it, and they sucked in not powerful men to do their dirty job. Women were left to do the real things, provide the water, provide the food, take care of family. The values we need are the values of knowledge of how to live with nature. That's what women's knowledge is. We need knowledge of how to care. That's knowledge. It's called emotional intelligence now. We need knowledge of how to share. That is a capacity we will need more and more in the future, in a period of privatization and in a period of extraction. So women, with their caring and sharing, will be the teachers of how to be human in the future. We are living the final stages of a very deceitful system that has made everything that is very costly for the planet, costly for the producer, look cheap for the consumer. So very high cost production with GMOs and patents and royalties and fossil fuel is made to look like cheap food. Very costly production that kills the girls in Bangladesh in slave factories is made to look like cheap clothing. This is a fake cheap. In this period of the end of the world, how do we sow the seeds of a possible world? The first, every young person should recognize that working with their hands and their hearts and their minds, and they're interconnected, is the highest evolution of our species. Working with our hands is not a degradation. It's our real humanity. Start a garden. Create a playground in the way you grow food. Save seeds. Cook. It was treated as a backward activity that your mother cooked and was treated as not work. But she is the reason you are sustained. Start cooking classes. Get grandmothers to teach you how to cook. Create community. We are not atomized producers and consumers. We are part of the earth family.
We are part of a human family. We are part of a food community. Food connects us. Everything is food. And finally, never be afraid of deceitful, dishonest, brutal power. That is true freedom. Súper. Especiales gracias a Magdalena por compartir la pantalla y ayudarme todo el rato con la presentación. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.